Pasado, y en este caso estamos en este segundo momento así de abierto a la comunidad, que es parte del espíritu del Centro de Investigación Académica Latinoamericana. Vamos a tener distintas cosas. Primero vamos a repasar, bueno, Horacio no te había visto, vamos a repasar distintos momentos del serial con algunos videos institucionales. Luego vamos a tener el simposio relativo a la salud, donde el doctor Alberto Carli y la magíster Rosa María Longo Verdaguer van a exponer tanto de lo que respecta a la salud en el capitalismo y el posmodernismo y en la cultura wichí. También vamos a hacer una mención, dado los momentos difíciles que vivimos en materia de derechos humanos. Vamos a hacer una convocatoria y vamos a cerrar nuestro evento después de la exposición de los dos oradores, que en el caso de hoy, por disponibilidad de tiempo, afortunadamente, en esta ocasión, a diferencia del primer simposio, sí van a poder interactuar con el público presente y responder preguntas. Y el cierre va a ser con nuestro video institucional, nunca más propio que hoy, por lo que ha ocurrido en la semana y que de público conocimiento, nuestro video institucional de lo que fue la marcha del 24 de marzo. Así que vamos a comenzar con un video institucional. Nosotros el año pasado repartíamos unos volantes y decíamos ¿qué es el CDA? Y en este caso, ya a 9 meses de haber nacido, ya pasó el parto, podríamos decir. Afortunadamente fue natural. Y bueno, acá tenemos un doctor que nos ayudó en el parto. Y por supuesto, ahora ya la consigna es, esto es el CDA. Así que los invito a ver un pequeño video que es una especie de resumen de lo que hemos vivido en el primer año. La comisión de referato y estamos en notas de
integrantes del CEDIAL correspondientes a distintas áreas de estudio. Entre ellas, por supuesto, tenemos también la educación, la economía, la filosofía, la historia, el idioma, la multimedia, las noticias y la actualidad, la psicología y las ciencias políticas. El CEDIAL ha hecho inclusive producciones audiovisuales relativas a nuestro simposio anterior, o bien con respecto a la marcha que se realizaba el 24 de marzo como punta de lanza apenas de más producción para llegar a distintos públicos viendo la realidad de otra manera. Nuestra estructura de formación incluye una comisión de referato con representantes de los distintos departamentos, y de esta manera hay algunos documentos que tienen una autorización especial por su nivel académico. Por otra parte, además, realizamos intercambios con distintas instituciones que puedan necesitar servicios de personas que en muchos de sus casos son docentes, pero que están dedicados al verdadero público para educar el pueblo argentino. Que tenemos, no es una ceremonia, pero nos gusta en cada evento hacer una lectura. Por eso pedimos a Karen Francesco y a Mónica Vallecos una lectura de nuestra declaración de principios que todos disponen en el díptico que se está entregando con la indicación del acto de hoy. Así que les invitamos a ellos a que digan qué es lo que nos orienta, cuál es el concepto filosófico de nuestra institución. Quienes integramos CEDIAL nos hemos propuesto la misión de investigar temas que consideramos fundamentales para el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Bajo este núcleo conceptual, buscamos interpretar el comportamiento social y la afectación de las decisiones tomadas por los estados en los diferentes periodos gubernamentales. Reconocemos y entendemos que cada pueblo toma decisiones en forma periódica y con libertad de conciencia, eligiendo a sus representantes en el marco constitucional. Por ello, nuestra visión está orientada en fortalecer el compromiso de la sociedad con sus decisiones, siendo que el mismo está basado en la comprensión de las temáticas que influyen en su vida. Nos guían valores e ideales fundamentales que han sido manifestados y sostenidos por las mujeres y los hombres que lucharon por el bien común desde los albores de nuestra independencia. Libertad opuesta a todo poder dominador, desarrollo económico y social equitativo respecto de la diversidad cultural. Sabemos también que no todos pensamos e interpretamos de igual modo la problemática que nos afecta, pero también sabemos que es posible complementarnos con las diferentes opiniones que tengan por objeto los ideales que manifestamos. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, y ustedes saben que en 9 meses fueron surgiendo muchas cosas, ¿no? Los sitios de internet con todas las variantes digitales que tratamos de implementar, cedial.com.ar, nuestro perfil en Twitter, @elcedial, el perfil en Facebook también, es decir, tratamos de llegar con todas las técnicas modernas. Surgieron el tema de las publicaciones, la comisión de referato, cosas que contamos en el video.
En el último plenario, uno de los principales y fundadores, integrantes también del CEDIAL, viene con dos bolsas muy grandes y nos trae una donación, ya va a contar él, y casi impensadamente se dio el puntapié inicial a la creación de la biblioteca John William Cook, que también va a tener el CEDIAL y que por supuesto a partir de ahora también es un desprendimiento más de nuestra institución. Quiero que Fernando Roy, licenciado Fernando Roy, explique bien cómo viene este concepto, quién ha sido el donante y todo. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Estaba esperando a mi amigo Juan Carlos Manuquian, que es el director de ediciones Cicus, que es un poco el primer donante de libros de esta biblioteca, John William Cook, porque tiene todo un símbolo. Es un rebelde del peronismo, ¿no? Era aquel que Apple lo denominaba que es un comunista, señora, que decía a Evita, ¿no? Y Evita charlaba con él y quedó como uno de los referentes más directos del general Perón. Y es un espíritu rebelde, bueno, un poco en esa carga simbólica que tiene un personaje absolutamente discutido dentro del peronismo, a favor y en contra. Bueno, decidimos ponerle el nombre a nuestra biblioteca un poquito en homenaje, ¿no? Con un rostro bastante loco. No lo pusimos formalidad, sino como era de tipo. Claro. Y en ese sentido, todavía es una biblioteca itinerante. No tenemos un espacio físico que no podemos tener. Los libros andan dando vuelta. Nuestra editorial se llama Ida y Vuelta. Es una editorial muy importante, digamos, ¿no es cierto? Sí, Ida y Vuelta es una editorial. Y en algún momento, bueno, sé que hay por ahí algunos compañeros que dijeron que querían tomar libros, pero creo que no tenemos un espacio a donde depositarlos, registrarlos y tener, bueno, alguna especie de registro bibliográfico que lo podamos administrar. Por ahora hay una hojita por ahí, ¿no? Pero que no se pierda esa hoja. No, ya empezaron a circular. Están Están circulando los libros. Bueno, obviamente que después vamos a recibir todo tipo de material, no solamente libros, sino como se va armando una pequeña biblioteca. Espero que venga Juan Carlos, porque le queríamos dar el agradecimiento de manera personal. Inclusive va a venir la próxima reunión y seguramente vamos a tener más libros de él también en la biblioteca. Así que Poco Cicus es el primer donante. Bueno, si viene les aviso. Bueno, nos parecía importante eso, y por otra parte también le voy a pedir a Beatriz Kellen, que dirige nuestro departamento de investigación en epistemología, que explique cómo nos vamos a mover en el día de hoy, en este segundo simposio, con el tema de los certificados, que es algo que también incorporamos a partir de hoy. Beatriz, ¿lo haces sentada? Bueno, te doy el micrófono. Hola, buenas noches. La idea en este encuentro es poder ustedes llevar una certificación de la participación como asistentes al simposio, así que lo que les pedimos, yo fui tomando nombre y apellido de algunos que fueron llegando más temprano, pero hay gente que por ahí se me escapó, así que por favor hacemos circular una hojita para que completen con letra clara el apellido y el nombre, así hacemos la certificación. Bueno, vamos a ir ya preparándonos, digamos, ya estamos en el área que corresponde al simposio. Obviamente el tema de los certificados es importante, sobre todo a nivel académico. Vamos a tener dos expositores, el doctor Alberto Carli y la magíster Rosa María Lomo Verdaguer. Nuestro moderador va a ser nuestro querido Ricardo E.J. Ferrari, así que un aplauso para Ricardo. También integrante del CEDIAL, fueron los expositores del primer simposio que habíamos realizado en este mismo lugar en diciembre del año pasado. Así que nos parecía interesante que los ex expositores pasen a ser un poco los moderadores de las siguientes exposiciones.
Bueno, Ricardo, le diría que subas y ya lo presentás y vas a dar más bibliografías. Bueno, buenas noches. Voy a sacar los libros. No los necesito para ver de cerca. Bueno, voy a presentar a quien va a ser el primer expositor, el doctor Alberto Carli, integrante del CEDIAL. Voy a hacer una sinopsis de su exposición, como está escrita acá. Digamos que versa sobre las ciencias de la salud en una situación derivada del posmodernismo y la consiguiente alienación de los médicos que en la actualidad se encuentran implicados en los parámetros del capitalismo. El doctor Carli es médico cardiólogo universitario por la Universidad de Buenos Aires, magíster Cientiae por la Universidad Nacional de Entre Ríos, es doctor en medicina por la Universidad de Buenos Aires y además es director del Centro de Epistemología de Ciencias de la Salud por la Universidad de Buenos Aires y profesor asociado en metodología de la investigación en la Universidad de Luján. Te miro por si hay alguna cosa que quieras comentar. Y también es profesor consulto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Esas dos cosas son resúmenes de los dos currículos. Está bien, está bien. Presento también a Rosa María, pero bueno, Rosa María, que además de ser muy amiga mía, es profesora de filosofía de la Universidad de Buenos Aires y magíster en ética aplicada. Es integrante de la comisión de referato del CEDIAL y su ponencia va a estar, digamos, dirigida a las diferencias de la salud en la cultura Vichy respecto a los paradigmas occidentales con distintos conceptos respecto a estar sano o enfermo. En su trabajo trazará previamente un panorama sobre las ideas que tienen sobre el mundo, el ser humano y su relación con la naturaleza. En su propuesta expositiva está abrirnos a la posibilidad de encontrar nuevas formas de sanar. Primer donador del libro de la biblioteca John William. ¿Viniste? Sí, acá. Bueno, bienvenido. Ya le habíamos hecho un agradecimiento, pero como habíamos largado, a mí me toca. Ya te agradecemos. Trajo más libros. Buenas noches. Disculpen, llegamos tarde. Pues si querés hablamos al final de la biblioteca. Bueno, vamos para el PowerPoint. Bueno, pasa el siguiente. El siguiente. Vamos a hacer una especie de lección de formalidad y discutimos al final cuando terminen las ideas que intentamos tocar. Bueno, esto es una suerte de cuello. Esto es lo que uno puede considerar la evolución del ser humano. Pongo especialmente esto porque en la segunda etapa, la etapa biótica, hay de hecho experiencias en laboratorio. Esta evolución es lo que marca a través de millones de años hasta llegar a nuestra etapa. Siguiente. Este es un esquema sobre el que en todo caso volveremos después, donde podemos hablar de cómo, a la luz del pensamiento de Peirce y de Juan Zamaja, podemos hablar de los 4 modos con que el conocimiento ha evolucionado a lo largo de los tiempos en relación con las diferentes formas de organización que se han ido dando a los colectivos humanos,
y cómo cada uno de ellos está fundamentado a la luz de esa organización a la que nos referíamos. Particularmente a mí me fascina este esquema porque hay una tendencia que hasta los bieticistas tienen, que se confundir moral con ética, y si ustedes observan, la moral es propia de los grupos comunitarios, mientras que la ética es propia de las sociedades estatalizadas. Siguiente. Esto es para mostrar cómo en un salto que se calcula en 250 millones de años, de los primitivos homínidos duplicaron el tamaño de la caja craneana con el relato de la aparición de lo que es el llamado lóbulo frontal y la aparición del lenguaje. La aparición del lenguaje marca el momento en que los homínidos son capaces de trabajar fenómenos de abstracción. De esto hay una... se ha encontrado en unas cuevas de Alemania. Los homínidos han sido capaces de crear imágenes, estatuitas, cuerpo de hombre y cabeza de león, obviamente seres que nunca existieron, pero que muestran de cómo el imaginario en los homínidos aparece cuando se duplica la caja craneana. Siguiente. Siguiente. Perdón. Obviamente marcamos causa-efecto porque causa-efecto es la relación que se establece desde la modernidad en adelante y es lo que juega en toda la mente de nuestros científicos. El siguiente. Uy, perdón. Yo me voy a bajar porque me estoy rompiendo el cuello. Disculpame, voy a bajar. Me rompe el Perdón, Sí, gracias. Bueno, esto es para marcar, digamos, los distintos pensadores. Platón, con su mundo suprasensible de las ideas, reemplazado por Plotino, que reemplaza ese mundo suprasensible por el nous, y San Agustín, que reemplaza el nous y las ideas platónicas por la idea de Dios, es decir, Dios como origen del conocimiento. En su libro Ciudad de Dios, la importancia del pensamiento de Agustín es que plantea un cambio en cuanto a cómo evoluciona el tiempo, es decir, desde los orígenes en el Génesis hasta el juicio final. Y además plantea algo que va a ser modificado en el siglo XVI, en el momento en que la salvación del hombre, según las ideas de San Agustín, están fundamentados en trabajar mediante la acción de la gracia divina y conseguir la salvación. Siguiente. Lo interesante es la aparición del cristianismo en el marco del Imperio Romano, con la religión, el judaísmo es la religión del pueblo elegido por Dios, y el cristianismo pasa a ser una religión que es la de todos los hombres de buena voluntad, con lo cual se transforma en una religión universal. El mundo griego buscaba la verdad, pero el cristianismo plantea que es la verdad. Entonces tenemos finalmente como Constantino en el 313 edicta el edicto de Milán y Teodosio en el 380 cristianiza el imperio, los cristianos micenos, o sea, lo que es la raíz del catolicismo, pasa a ser de tipo estatal, es decir, el imperio romano es cristiano, con lo cual tenemos bingo, universal es la verdad y es estatal. Esto marca toda la evolución del pensamiento occidental en la Edad Media. Siguiente. El mundo, como decía Michel Foucault, el hombre antes del siglo XVIII no existía y era lógico. Tenía una organización social donde el Estado, que se había originado en el siglo V, estaba representado por el señor feudal, su corte, los soldados, el campesinado y los eclesiásticos, en las tres capas que existían en la Edad Media, y por otro lado por una organización económica sin idea de lucro. Recién en el siglo XIII y XIV comienza la idea de lucro al punto tal que Santo Tomás tiene que llegar a decir, a escribir la diferencia entre lo que es prestar dinero por interés y cuando eso se transforma en pecado por el pecado de usura. Esta idea de la actualización cristiana la da Santo Tomás.
Y había una organización política que era el vasallaje, es decir, un poco la ley del gallinero, es decir, de arriba era el que mandaba todo lo que estaba por debajo, con una dificultad que va a hacer eclosión en el siglo XI, que es la existencia del mayorazgo, es decir, solo heredan los hijos mayores, el hijo mayor, perdón. El ejemplo más famoso es Juan Sin Tierra, hermano de Ricardo Corazón de León, muy príncipe pero nada de tierra. Eso va a llevar, siguiente, ¿vale? No me deja... Siguiente. Sí, pero... Ahí está. No, anterior. El siguiente. Bien. Acá aparece lo poco que hallazgo. En Ciudad de Dios, ya San Agustín dice si fallo sume, si fallo soy. Obviamente el soy acá no tiene peso porque no está acompañado por un momento histórico como el que acompaña la frase de cogito ergo sum de Descartes, que la va a decir, la publica en 1637 y abre las puertas de la modernidad, siendo René Descartes el padre de la Revolución Francesa. Este cogito ergo sum tiene que ver con pienso, por consiguiente soy, y si ustedes piensan en un mundo donde la gente estaba aplastada por la religión y por el Estado, evidentemente el soy tiene que ir a decirlo a Holanda, era la única forma. Él dedica el libro al Papa, a cada momento, en cada página dice de su profunda fe católico, porque la Inquisición, que es una creación de la Iglesia Católica del siglo XI, andaba dando vueltas por Europa. Siguiente. En definitiva, Descartes lo planteamos como el padre de la Revolución Francesa. Pero ya en el siglo VI, Mahoma, como todas las religiones, encuentra con que Dios le manda le pone el mandato de unir a todas las tribus del norte de África. Eso lo consigue su yerno, que extiende el mundo islámico a la Mesopotamia, Palestina, la península ibérica y gran parte de Francia. El islamismo se caracteriza por un gran desarrollo cultural, artístico, con una enorme tolerancia religiosa, que recién se altera en el momento en que se convierten al islamismo las tribus mogólicas y los turcos. Bueno, había que darle alguna respuesta al mundo europeo, encerrado por el mundo musulmán, lo que impedía que se pudieran establecer intercambios comerciales. Entonces aparece la idea de la cruzada. Cuando uno va a la Santa María Maggiore, la más bonita iglesia de Roma, y uno ve la estatua de Urbano, uno dice, es un santo, no, en realidad es un hombre de Estado, es el hombre que le declara la guerra al mundo islámico, y se le declara en un concilio, el concilio de Clermont, donde con un enorme fervor religioso invita a los caballeros cristianos a recuperar el santo sepulcro, hermanos de los musulmanes. Siguiente. Dale. Que no se distraigan. Bueno, lo interesante de las cruzadas son así los efectos que las cruzadas provocan. Enorme expansión comercial, surgen las ciudades, se consolidan los gremios, se generaliza el uso del dinero y hay una reacción frente a la iglesia. Y esto es interesante porque junto con los barcos volvían las ratas, con las ratas volvían las pulgas, con las pulgas apareció la peste que se comió la mitad de la población en Europa en el siglo XIV. Yo suelo recomendar, en esta etapa les suelo recomendar a los chicos, vean el séptimo sello, es decir, como una ilustración artística de lo que significaba la enfermedad en el medio de Dale el siguiente. Bueno, hay un fenómeno interesante. En el año 1440 Gutenberg inventa la imprenta y en el 492 se descubre América. En el 628 Harvey descubre la circulación de la sangre. Lógicamente, cuando uno lee a estos autores, son espíritus renacentistas, es decir, no es un científico como lo conocemos en la actualidad.
pero porque, digamos, la circulación de la sangre, que él la identifica porque se hace un cateterismo el mismo, con esa estrategia con que pudo hacerla, recién es confirmada cuando se inventa el microscopio en el 1650. Siguiente. ¿Qué pasaba con la Iglesia Católica mientras tanto? Bueno, la Iglesia Católica dominaba el mundo y entonces hay un hecho interesante que se descubre en el medioevo. Había el patrimonium petri, que era una falsificación que se descubrió en la Edad Media, que era una falsificación, según la cual Constantino le había donado a la Iglesia la ciudad de Roma, todas las provincias italianas y occidente. Fíjense que es interesante porque esto había sido cuestionado por Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham, creador, era un sacerdote irlandés que en la película El nombre de la rosa, el papel es Guillermo de Baskerville, que hace John Connery, ¿no? En realidad es Guillermo de Ockham, era un sacerdote muy peleado con el... Era de los sacerdotes grises, no de los negros eran los dominicos. Había dos órdenes. Los dominicos los que armaban los que en definitiva fueron el grupo armado de la institución. Por eso llamaba la navaja de Ockham. La navaja de Ockham. Los dominicos, era de la Inquisición, eran los monjes negros. Es interesante porque en el siglo VIII se instala la confesión, con lo cual, ojo, esto es una herramienta de dominación. Aparecen los flagelantes, pero es interesante un antecedente que yo no marqué porque me pareció, por lo que va a venir después, es que en el medioevo era impensable la idea del lucro. La gente no trabajaba para ganar dinero. Sin embargo, Vincent de Beauvoir, que era un dominico del siglo XIII, aconsejaba a la gente trabajar no para vivir, sino para acumular. Siguiente, es que está preparando el terreno para lo que viene después. Se inventó la imprenta, y entonces hay con una iglesia con enorme nivel de corrupción. Hay una vieja anécdota del siglo XI donde se pelea el Papa Gregorio VI con Enrique IV de Alemania porque había que designar el arzobispo de Milán. Esos cargos, entonces el alemán decía que él iba a designar, o el Papa decía que él saca la solución, digamos, ¿cómo saca la cuestión? Lo excomulga. Cuando lo excomulga, piensen ustedes que lo excomulga. Bueno, ¿qué es lo que hace Enrique? Se va, se desnuda frente al castillo del Papa y se queda bajo la nieve, pide su perdón a lo largo de 3 días y 3 noches y el Papa, en definitiva un sacerdote, lo perdona. Obviamente Enrique se vuelve a Alemania, junta tropas y a los 2 años vuelve de nuevo a la carga. Porque la idea del Papa como jefe espiritual de una religión monoteísta, además era un jefe de Estado que manejaba tropas. Piensen ustedes que en 1871, cuando se une Italia y hay que pelear contra los austríacos, el conde de Cavour, que lo veíamos con Betty, en realidad inicia la guerra Carlo Alberto de Nápoles contra los austríacos, pero en un momento dado el Papa retira sus tropas porque dice que no puede pelear contra una religión católica, contra una nación católica. Como el conde Cavour, que era el ministro de Relaciones Exteriores, tenía una sobrina con una muy buena relación con el Luis francés, entonces hizo que el Luis francés se la consigue que las tropas francesas se unan al del Papa. Bueno, en 1517 criticó la venta de dispensas para reparar San Pedro. Bueno, esto es un poco el detonante. Escribe 95 tesis. Él era el párroco de la Iglesia de Todos los Santos de Wittenberg. Siguiente. Bueno, lo llaman a Roma y finalmente termina excomulgado. Entonces, entre 1522 y 1534 traduce la Biblia al alemán. Y entonces, por favor, pensemos que la traducción de la Biblia al alemán supone que ya no hay más una intermediación sacerdotal de la relación entre Dios y el hombre, que era lo que hasta ese momento existía dentro del catolicismo. Siguiente. Pero después aparece Johann Calvin, que es un suizo,
y latiniza su apellido, su nombre Juan Calvino. Y es interesante porque Calvino trae, y acá recomiendo siempre la lectura de Weber, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde es interesante porque acá habla de la predestinación. Vieron que cuando mostramos a Agustín, dijimos que Agustín decía que se conseguía salvar el alma mediante la gracia divina. El hombre podía a lo largo de su vida ir haciendo actos que le permitieran recuperarse y salvar esa situación de pecado original, un pecado original que Agustín lo había situado en el momento que caminó sobre la concepción sexual. Eso era lo que marcaba la condición pecaminosa de la especie humana, y que el catolicismo entendía que había que recurrir a la gracia divina. Bueno, eso no lo acepta Calvino, y Calvino habla de algo que es la predestinación. ¿De qué consiste la predestinación? Dios, que todo lo sabe lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará. Por lo tanto, no importa lo que hagas, vas a estar condenado al infierno o vas a salvar tu alma. ¿Y cómo sé yo que estaré entre los destinados a salvar mi alma? Si estás predestinado, y Dios te va a dar signos porque vas a ser un hombre de riqueza. Entonces estaba todo dado para la aparición de un capitalismo en ciernes. ¿Está? Bueno, un poco uno habla de las persecuciones, etc. Bueno, yo acá pongo un dato. Miguel Servet era un anatomista que escribió un libro de anatomía cuyo nombre en latín no lo pongo, pero que en ese libro de anatomía, como escribían todos, cometió el error de criticar o de plantear dudas acerca de la condición divina de Jesús. Mientras se dirigía a ser médico de una corte, pasa por Ginebra y los calvinistas le prenden fuego. Bueno, él escribe la Biblia de Ginebra con John Knox, siguiente. Y entonces aparece algo, el mundo estaba moviéndose. Piensen ustedes que hay un quiebre geográfico con el descubrimiento de América, que la ubicación de este yo pienso abre la puerta de la modernidad cartesiana. Bueno, entonces el mundo del conocimiento se divide entre aquellos que piensan que se llega a conocer mediante el racionalismo o mediante el empirismo, los continentales, y por otro lado los británicos, donde John Locke, hombre que escribió el gobierno de las naciones, un hombre un poco el padre del liberalismo filosófico, John Locke era un empirista, y junto con Berkeley, el obispo Berkeley, y se pensaban que no era solamente lo necesario pensar, sino que además yo debía sentir, tenía que entrar el conocimiento por vía de los sentidos, de tal manera que John Locke llega a afirmar la idea de que en el nacimiento hay una suerte de tabula rasa, nacemos con la mente en blanco, y que las experiencias de la vida nos van llenando de conocimiento. Un gran pensador, muy mal tipo, Isaac Newton, realiza la síntesis, mal tipo, de estas dos escuelas, y ese que da el que abre el camino a lo que conocemos como ciencia. Siguiente. Piensen ustedes entonces, lo interesante es que Descartes hablaba de un subyecto, un sub por debajo, objeto es lo que está ahí, o sea, subyecto es lo que por debajo de ahí, objeto es lo que está por fuera de ahí, y entonces pone su atención en el objeto. Si Dios es la fuente del conocimiento, lo que me preocupa es el objeto. Pero estábamos en un mundo que había nacido al mundo contractual, estaba creciendo algo que en el 1556 está la primera, según dice Raymond Williams, ¿no? Es decir, la primera muestra escrita, aparece lo que es la sociedad civil, la burguesía. Ya Inglaterra había hecho su guerra civil, y entonces estábamos en el mundo de las intersubjetividades. Bueno, esto es lo que impulsa a Kant, que estaba deslumbrado por los hallazgos de las ciencias duras, a pensar que el hombre algo debía tener que justificaba el hombre, algo que ya decía Platón, ¿cómo puede ser que siendo tan corta su vida llegue a conocer tanto? Bueno, esto que acá nos preocupa, él lo maneja con el tema de la categoría. Él dice, bueno, a priori, o sea, yo conozco, porque tengo categorías, no vamos a meternos en ese tema, tengo categorías que me permiten conocer, porque voy a usar una frase de Hegel. Hegel en el prólogo de
lecciones de filosofía de la historia, que en el prólogo de ese libro dice, Kant dice que viene la cosa y que el entendimiento es capaz de captarla porque a priori tenemos categorías trascendentales, tiempo y espacio, de la misma manera que para comer tenemos a priori dientes y boca. Yo uso esta frase porque me parece que simplifica absolutamente la idea de lo que quiere decir con las categorías de a priori Kant. Y finalmente, de la misma manera que Descartes era el padre de la Revolución Francesa, Hegel es hijo de la Revolución Francesa. Y entonces dice no, sujeto y objeto son una misma sustancia, es decir, ya no hay un sujeto por un lado y un objeto por el otro. Entonces, siguiendo la frase que acabo de mencionar, diría, tengo dientes y boca para comer, pero yo no como vidrio. Es decir, hay una relación histórica entre el conocimiento y el que conoce. Siguiente. Bueno, Francia hace su revolución y era un gran lío. Viene el terror, viene un gran desorden y aparece un señor, Augusto Comte, que crea el positivismo. ¿Qué es lo que dice Comte? Bueno, en el mundo de las naciones la tienen que manejar los sabios, los científicos. El catolicismo considera que es una superstición, que sería el siguiente. Y bueno, acá más o menos las cosas que dice Comte, que el progreso es el motor del saber humano, del progreso humano, que el saber es humano, es fáctico, es positivo. Ustedes piensen que venía de todo un peso idealista que tiene su culminación en el pensamiento de Kant, y que entonces ya hay que pensar en que todo es del orden de lo fáctico, de lo concreto, ya no más aquella cosa del conocimiento a priori, lo tengo que conocer a posteriori, tengo que saber las cosas desde el punto de vista de la comprensión, y que la realidad es posible de conocer porque es un sistema ordenado de leyes. Siguiente. Bueno, y acá sigue con elementos que caracterizan a sus ideas positivistas. El siguiente. Dale. Entonces es interesante pensar en el siglo XIX. En el siglo XIX pasaron muchas cosas. Napoleón invadió Europa, se independizaron las colonias españolas, se independizó Grecia, Italia en 1870 y Alemania en 71. Los americanos, los estadounidenses, los norteamericanos, tienen su guerra 1860-1865. Piensen ustedes que en 1607 llegan a Estados Unidos los primeros puritanos, y que las condiciones geográficas de Estados Unidos, con un norte de un clima inclemente, donde hay que trabajar pequeñas granjas, contra un sur que es mano de obra intensiva. Cuando llegaron los ingleses, plantearon que podían, en los pantanos del sur, podían producir arroz, y trajeron caña de azúcar, pero sorpresa, llevaron duros trabajadores irlandeses que se les morían de fiebre amarilla o de malaria en el primer año. Entonces Holanda, que era traficante de esclavos, les vende esclavos, y entonces los esclavos muestran que como vienen de zonas endémicas de fiebre amarilla y de malaria, se la bancan y pueden trabajar en el sur. Ese es el origen de la esclavitud en Estados Unidos. En Brasil tuvo eclosión con los sin tierra, porque la gente que trabaja, los negros esclavos que traían a Brasil los ponían en la zona costera, pero los negros se escapaban y se iban a vivir al profundo Brasil. ¿Cuándo reaparecen? Con Lula, cuando aparecen los sin tierra, porque los sin tierra son los herederos de aquella gente que se escapó en el siglo XVI. Obviamente no tienen escritura, ¿se entiende? Es decir, entonces vienen las multinacionales, arrasan los bosques para ganar tierra de sembradío, y ¿qué es lo que logran? Bueno, parece que dicen, nosotros somos los dueños, ¿dónde está la escritura? Bueno, con todos los conflictos que a Lula le apareció durante su gobierno.
Bueno, el fusilamiento de Maximiliano, una aventura francesa. Y Francia, es interesante, Francia cobra con Prusia, ¿no? Es interesante, bueno, en el 48 la revolución del proletariado, en el 71 la Comuna de París, 7. Bueno, ocurre, todo esto venía preparando, Francia venía por la revancha, ¿no? Entonces, lógicamente, se desata la Primera Guerra Mundial. Bueno, estos son los contendientes siguientes. Y Alemania es derrotada. Como consecuencia de la derrota de Alemania, se derrumba el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano. Y en este marco, en 1927, Martin Heidegger, también el último de los grandes filósofos, nazi irredento, escribe un amargo libro que es El Infierno, donde en síntesis habla de que el ser humano es arrojado para la muerte. Lo que hace es darle condición histórica a la angustia humana. El siguiente, y acá me interesa más, lo siguiente, anterior, por favor. Me interesa marcar que en el mismo año Sigmund Freud también escribe un amargo libro, que es El porvenir de una ilusión. Piensen ustedes que estos son autores que van a publicar sus libros en la República de Weimar. Siguiente. Bueno, pasa la historia, se hace la Segunda Guerra Mundial, el mundo ha pasado por grandes desarrollos científicos. Siguiente. Y como consecuencia, no, el anterior, por favor, como consecuencia de la anterior, de la Segunda Guerra Mundial, queda la Guerra Fría, donde se divide el mundo entre la OTAN. Los que somos viejos nos acordamos de cómo se vivía la Guerra Fría. Es decir, yo digo, la puedo contar porque me acuerdo de haberla vivido. La OTAN por un lado, el Pacto de Varsovia por el otro. Siguiente. Y lo interesante es que Heidegger en este momento realiza lo que va a marcar el pensamiento occidental a partir de ese momento, por eso lo ponemos. Él escribe algo que es Carta sobre el humanismo, en respuesta a un escrito que había hecho Jean-Paul Sartre, que había sido su alumno, donde él titulaba El existencialismo es un humanismo. En ese lugar es donde él plantea, hace su giro lingüístico, es donde se pone a hablar de la pérdida del ser en beneficio del ente, hace una dura crítica al capitalismo, pero no la hace a la manera de Marx, sino que lo que él en definitiva está criticando, al fin y al cabo, un filósofo bucólico de la selva negra, él lo que está criticando es el tecnocapitalismo. Y interesante es porque, siguiente, es porque acá es donde dice que se pregunta dónde está el ser y dice que el ser está en el lenguaje. Donde dice que lo que se dice no procede del hombre sino del lenguaje mismo y de la cosa, porque la cosa se expresa en el lenguaje. Siguiente. Pero es interesante porque esto va a coincidir con la aparición en el 47 de un libro de Adorno y Horkheimer. Un libro, hay varios títulos, bueno, crítica de la dialéctica, tiene varios nombres, pero lo que en definitiva estos autores pertenecientes a la Escuela de Frankfurt, que se van a Estados Unidos a trabajar, Adorno hace un recorrido como crítico artístico. Pero lo interesante de este libro de crítica del iluminismo de estos autores es que ellos se preguntan acerca del sueño de la razón. Es decir, la razón había sido el sueño de la modernidad, que era lo que iba a permitir al hombre ser feliz. Y sin embargo, lo que ellos argumentan, y coincide en el tiempo con lo que Heidegger estaba planteando, es que en definitiva no había sido el fracaso de la razón, sino su triunfo. Es decir, la muerte, los crímenes de la Segunda Guerra Mundial había sido el triunfo de algo que llamaban la razón instrumental. Siguiente. Y entonces acá yo quisiera marcar un año que a mí me parece que es capital, 1989. Fukuyama publica El fin de la historia en The National Interest del verano.
John Williamson presenta el consenso, Fukuyama lo presenta en la revista, después publica un libro, donde lo que hace es una lectura a lo Hegel. Hegel, cuando viene la Revolución Francesa, plantea el fin de la historia, porque si la burguesía ha tomado la rienda del Estado, la historia se terminó. La burguesía ha conquistado el poder. Fukuyama hace una lectura donde dice, bueno, si las potencias no son motor, si solamente queda Estados Unidos, es una lectura muy parcial, entonces la historia ha terminado. Lo interesante es que Fukuyama no es un filósofo cualquiera. Fukuyama es un secretario del Departamento de Estado. Es decir, es un filósofo, es uno de los intelectuales, es uno de los think tanks estadounidenses, es decir, este es un funcionario. Lo digo porque la gente no puede leer ingenuamente a los autores. Yo me preocupé bastante por leerlo y por saber quién era Fukuyama. Cuando lo descubrí dije, bueno, acá está la historia. El mismo año John Williamson presenta el consenso de Washington, lo presenta en una revista, la revista del Instituto para la Economía Internacional, en el mes de noviembre. Es interesante porque el 9 de noviembre cae el muro de Berlín. Todos estos tres fenómenos creo que están marcando la historia de algo que se venía cocinando ya desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en plena guarda que hagan. Siguiente. Yo lo tengo que bueno, y acá aparece algo que es interesante, que es la posmodernidad. La posmodernidad nunca tuvo entidad doctrinaria única, es un movimiento cultural que se ve en la literatura, se ve en el arte, pero lo interesante es que hace una historia del acontecimiento. No hay más totalizaciones. Allá por la década del 60, Sartre escribe un libro, Crítica de la Razón Dialéctica, donde precisamente se preocupa en hablar del marxismo desde la posición de la libertad, de defensa de la libertad del hombre. Y entonces, en ese libro él analiza maravillosamente el fenómeno de las totalizaciones y las destotalizaciones. No hay una linealidad, se plantea el triunfo de los micros. Yo en un libro que escribí alguna vez, criticando a alguien que es criticable, pero para que no me haga juicio, no lo nombré. Entonces decía que justamente había historiadores que se dedicaban a estudiar la historia de 4 familias italianas migrantes en el partido de Chivilcoy, cuando en realidad un historiador tiene que ocuparse de las grandes corrientes migratorias. Lo dije a propósito, él sabe que lo dije por él, pero no me puede hacer juicio porque no lo nombro. Mis amigos saben quién es. Nega la lucha de clase. Bueno, acá yo voy a citar una frase que es de Adelina D'Alessio de Viola. Bueno, Adelina D'Alessio de Viola ha dicho la frase más postmoderna de la política argentina, cuando decía los proletarios no quieren ser más proletarios, quieren ser propietarios. Esa frase es donde se niega la lucha de clases, donde se instalan nuevas categorías, y fíjense ustedes que no es casual que ahora estemos frente a tantos movimientos de defensa de las ballenas, del Ártico. No digo que sirvan, pero creo que son todas maniobras distractivas de lo que realmente nos está pasando en el mundo. Hay una caída del orden simbólico, y es interesante porque la ciencia pasó a ser un discurso. La ciencia es un discurso, pero además es muchas cosas más. Siguiente. Como esto es así, lo que me interesa marcar es que la posmodernidad, quiero marcarlo especialmente, no le da entidad a la lucha de clases, los dominados se adaptan, no interesan la verdad, esto ya es muy nietzscheano, ¿no? Sino que interesan las interpretaciones. Es interesante porque la academia argentina ha sido invadida por esta idea. Está lleno de filósofos postmodernos, la Facultad de Filosofía. Se valora la condición del hombre de empresa por sobre el anticipado del Estado, y la libre empresa compite con el Estado totalitario. Eliminamos el sujeto. Yo lo que quiero marcar es que Heidegger borra de la centralidad de la historia al sujeto. Siguiente. Bueno, la modernidad se caracteriza porque la historia era el producto de totalizaciones y de totalitarismo. Obviamente sin la teleología hegeliana, aquella cosa que yo me acuerdo cuando tenía 17 años creía, después me di cuenta que no era así, pero bueno, pasó mucha agua bajo el puente. La posmodernidad es un culto de lo micro,
Y acá yo quiero marcar, ahora ya entrando en tema, por eso pedí que era largo, pero quiero entrar en tema. En el fondo, en la medicina está triunfando lo micro. Yo tengo algún amigo mío que es especialista en fibrilación auricular, que es una arritmia. ¿Se entendió? Es decir, si eres especialista en ojo derecho, si eres especialista en ojo izquierdo, lóbulo derecho de hígado, lóbulo izquierdo, me parece que es una arritmia. Siguiente. Bueno, en realidad este es el problema del conocimiento, es medio largo, pero en definitiva estamos siempre en la búsqueda de la universidad a partir de lo particular. Trabajamos, tratamos de resolverlo de alguna manera, dale, siguiente. Bueno, cuando nosotros planteamos A y B, estamos usando la lógica atribucional de Aristóteles, y en realidad preferimos ser hegelianos, y pensamos que una autoconciencia es esencial para sí, cuando es también para otras autoconciencias. Probablemente podríamos asumir que en sí el para sí es la expresión del desgarramiento de la condición humana. Un tipo puede ser un canalla en sí, pero percibirse como que es invencible. Y ahí está el desgarramiento humano. Siguiente. Bueno, Hegel trabajó 2 libros capitales, enormes, difíciles, donde plantea el fenomenología del espíritu, la evolución que tuvo la historia de la llama la idea, donde plantea la conciencia, la autoconciencia y finalmente el ascenso de la razón como mostración del triunfo de la praxis histórica. En realidad, acá en la conciencia donde se quedan los positivistas, como vamos a ver al final. En ciencia de la lógica, él plantea la presencia del ser como la cosa más abstracta y cómo va creciendo cuando va desarrollándose para llegar al concepto que es el que realmente tiene las limitaciones y las definiciones que lo caracterizan. En definitiva, lo que la dialéctica intenta, esto lo debería haber marcado con rojo, es comprender con conciencia lo irracional. Siguiente. Bueno, volví atrás un minuto. Bueno, antes, por favor. Ahí está. Pues las reglas cartesianas no las vamos a analizar. Las reglas cartesianas son las reglas y sus críticas, todas criticables. Siguiente. Lo que creemos es que cuando nosotros nos formamos como médicos, esto es lo que estudiamos. Conjunto de saberes teóricos y prácticos que han sido adoptados en la historia para la curación de los hechos enfermos y para preservar la salud humana. Esto es aquello por lo que yo estudié medicina. Siguiente. Sin embargo, la ciencia de la salud tiene varios problemas. ¿Cuál es el objeto? ¿Qué es lo que quiero conocer? Segundo, ¿cómo se produce el conocimiento de eso que quiero conocer? Es un problema epistemológico. Y metodológico, ¿cómo se aborda su objeto? Dale, siguiente. Obviamente el problema ontológico nos lleva, cualquiera que va como paciente se pregunta si al médico le interesa realmente la enfermedad o el enfermo. Esto lo hago a propósito, pongo la enfermedad como que es lo que parece que al médico más le interesa, pero el problema ontológico es, y ahora vamos a... porque un viejo amigo mío decía, viejo por profesor viejo y porque es viejo también, decía que en realidad la facultad de medicina, por lo menos la UBA, donde yo estudié, son 2 facultades. Anoche yo fui a tomar el examen a La Plata y en La Plata, hablando con el director del curso, me decía acá lo mismo. Y bueno, me interesa saber esto. En realidad me forman de primero o tercer año en todas estas cosas. Hay más, ¿no? Y resulta que cuando tengo que salir a trabajar tengo todas estas cosas. ¿Entiendes? Con lo cual, una facultad es de ciencia y una facultad profesional. Siguiente. Esta división, dale, ¿cómo lo vamos a hacer que no va? Ahí está. Entonces acá se nos plantea cómo resolvemos estos problemas. Entonces la división es, abordamos sistemas lineales o sistemas estructurales. Siguiente. ¿En qué consisten los problemas? Bueno, los sistemas lineales. Bueno, yo puedo trabajar desde lo disciplinario o desde lo multidisciplinario. Estos son sistemas lineales. O puedo trabajar desde lo inter o lo transdisciplinario. Sí. Disciplinario. Viene un paciente, yo lo atiendo,
hospital o estoy en el consultorio, le pregunto a un psicólogo, a ver, decime, este paciente, ¿qué te parece? Intercambio información, tengo diferentes marcos teóricos, pero no modifico ni procedimientos, ni conceptos, ni categorías, ni técnicas. Entonces, el problema es que debe haber una respuesta estructural, y entonces tendremos lo interdisciplinario, donde trabajaremos con diferentes marcos teóricos, pero todo el resto lo compartiremos con las otras disciplinas. Inter y transdisciplinario es un problema. Yo siempre recuerdo una mesa redonda que terminó con el otro expositor diciendo: a partir de ahora me llamo silencio. Cuando él dijo así, le dije: ¿te vas a suicidar? Porque me acordé de un matador italiano que se llamó silencio. En realidad, el problema de la transdisciplina cae dentro del territorio de los narcisismos. Cada uno quiere ser dueño de lo que maneja. Entonces la transdisciplina es algo que uno apunta, pero que realmente, mientras el humano sea humano, realmente creo que no va a ser posible. Siguiente. Bueno, esto es un poco para la izquierda todo lo que sería el mundo de la normalidad, y para la derecha el mundo de lo patológico, donde lo interesante es ver cómo no es lo mismo tener salud que no enfermedad. Cualquiera que pasó por la experiencia de la enfermedad sabe que la enfermedad lo marca y modifica su cosmovisión. Siguiente. Entonces la propuesta, que es lo que nosotros planteamos, es hacer una medicina dialéctica. Siguiente. Vamos a usar palabras de Lucas, donde habla de que la cognoscibilidad del objeto se da partiendo de su función en la totalidad. En definitiva, somos hegelianos y pensamos que la verdad está en el todo. Y entonces, siguiente, acá vamos a usar Althusser y Balibar para leer el Capital, bueno, pero habla más o menos de lo mismo. Siguiente, lo que estamos diciendo es que en realidad lo que hay que enfocar es en la... dale para atrás. Tenemos que enfocar el complejo de salud-enfermedad, entendiendo que el complejo refiere al conjunto y al complejo entrelazado, donde salud y enfermedad son el entrelazado de fenómenos fisiopatológicos ocurridos en una persona histórica. Siguiente. Bueno, y acá usamos el primer tomo de Capital, hemos usado un abordaje. Capital se publicó en 1877 y en 1873 hizo su segunda, me dediqué el verano a leerlo por un libro que estaba terminando. En realidad es el único que se publica en vida de Marx. Los demás son obra de Engels, algunas recopilaciones. Y entonces él plantea, este es el camino del Capital, donde en ese crecimiento que se va desde lo más abstracto hacia lo más concreto, entendiendo por filosofía de lo concreto el hecho de que en la totalidad están incluidas las parcialidades que dieron lugar. Bueno, todas como mostración de la superación de las etapas precedentes. Bueno, él habla de una mercancía y de unos valores de uso y de cambio en donde Smith y Ricardo se quedaron estancados. Ellos trabajaban estas categorías y creían que ahí estaba todo. La gran audacia intelectual de Karl Marx fue precisamente llegar a entender qué es lo que se escondía detrás del Capital. Siguiente. Bueno, cuando uno está frente a un paciente, está frente a un... Bueno, acá voy a usar a Lenin, perdón. Pero acá está el concreto real, es decir, lo que estoy viendo, que se va a presentar con signos y síntomas, y eso va a hacer que yo haga un diagnóstico de salud y enfermedad. Todo el esfuerzo de nuestros médicos está ubicado en el segundo lugar, donde ubica el positivismo. Signos y síntomas. ¿Se entendió? Siguiente. Bueno, lo que el primer tomo del Capital acá está fundamentado. Siguiente. Bueno, esto es un esquema que nosotros trabajamos con Lecky hace muchos años, donde vemos que hablan todos de lo mismo. Ahí están marcados real, imaginario y simbólico. Para los que son lacanianos, esto es Lacan. Y en realidad, cosa, significado y arbitrario es como lo presenta la filosofía. Referente, significado y significante como lo presenta
la semiótica, y contexto, actitudes, emociones y conocimientos y certeza como lo presenta la pedagogía. Nosotros modificamos aquel texto, al contexto le agregamos texto, porque entendemos que en el camino del conocimiento el trabajo que el profesor hace es trabajar, mediatizar la angustia para permitirle al tipo que llegue de lo real a lo imaginario y pueda acceder al conocimiento científico. Pero este momento de la angustia, que el psicoanalista lo estimula o lo trabaja, en realidad el pedagogo, el docente, lo que hace es tramitarlo. Siguiente. En definitiva, en concreto, real, con lo que nosotros nos encontramos en el consultorio, no puede seguir siendo el modelo en el que creemos que estamos viendo lo que estamos viendo. En realidad tenemos que apuntar a salud y enfermedad. Siguiente. ¿Por qué? Porque somos lo que han hecho con nosotros, en palabras de Sartre, porque lo que no tenemos que olvidar es que somos pensados. Siguiente. ¿Vale? No volver. En definitiva, todo esto que dije, espero no haber preocupado mucho tiempo, lo que a mí me parece es que esto tiene que apuntar a preguntarnos por las decisiones estratégicas. ¿Qué es lo importante cuando estamos pensando en la salud y la enfermedad? Preguntémonos, en estos momentos hay una pediatra que le acabamos de aprobar, yo soy una comisión de doctorado, de su trabajo de tesis, donde está justamente trabajando que las publicaciones científicas en pediatría hablan de patologías que no se ven en los consultorios. ¿Se entendió? Es decir, como que hay decisiones de hablar de cosas que no tienen nada que ver con lo que el médico atiende. Con lo cual las comunidades científicas deberían reflexionar sobre el tema. Y las revistas científicas también tienen un orden, publican esto, no publican otra. Las sociedades científicas hacen otro tanto porque viven de los negocios que generan con las empresas científicas tecnológicas, y los estados nacionales tienen algo para decir. En nuestro país hemos tenido la tranquilidad y la felicidad de tener la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Yo pienso que hay que cambiar el ministro, de todas maneras lo pensé siempre, porque es un biotecnólogo, pero habría que plantearse todas estas preguntas en los distintos niveles de la toma de decisiones con respecto a la salud pública. Siguiente. Con lo cual vamos a hacer algunas digresiones. Doctor es enseñar una cosa, doctus es el instruido sabio, doctoris es maestro el que enseña, y mederi, de ahí viene médico, es el que cuida. Yo solía decir en mi clase, yo jamás curé a nadie, cosa que sigo ratificando. Algunas veces me lo criticaban, los chicos se reían, pero siempre tenía razones para justificar que en el fondo el médico lo que hace es cuidar y no curar. Siguiente. Siguiente. Yo creo que la ciencia es una de las expresiones de la cultura humana, que es el resultado de la superación dialéctica de la naturaleza, una de las expresiones de la enfermedad, y saber es cuando pasa a formar parte de tu vida. Eso es saber. La propuesta final sería cuidar a los pacientes como la expresión clínica de su fisiopatología, enmarcados en su realidad psicosocial. Bueno, el rigor del pensamiento de un científico y la delicadeza espiritual de un poeta. Gracias. Porque me voy a referir a una cultura, la cultura guanchí, que al revés de Occidente divide, separa, como él decía, el tan especialista del ojo derecho y del ojo izquierdo. En esta cultura, como la mayoría de las culturas mexicanas, no se divide, se integra. Y para poder entender una faceta, hace falta entender el todo. Si no entendemos el todo, no entendemos la faceta. Si no sabemos cuál es la conclusión de los bichis, no podemos hablar en realidad ni de la salud, ni de la enfermedad, ni de cómo se cura. ¿Quiénes son los bichis? Bueno, los bichis son indígenas
que vivieron durante muchísimo tiempo y siguen viviendo en lo que se denominaba el Gran Chaco. El Gran Chaco abarcaba Chaco, Formosa, Salta, Tarija, Olimpia. Es una zona boscosa, selvática, cruzada por los ríos, en formato de bermejo, con muchas alimañas, mucha humedad, muchos animales. Aparentemente lo suficientemente dificultosa como para que los españoles la pusieran en la frontera de hasta donde ellos llegaban. Eso significó que los wichís pudieron vivir tranquilos, conservando sus tradiciones, los wichís, los tehuelches, es decir, en general las tribus indígenas, pudieron vivir tranquilos, conservando sus tradiciones hasta mediados del siglo XIX, cuando van a aparecer los blancos, ya los blancos desde la Organización Nacional Argentina. ¿Qué antigüedad tienen los wichís? No se sabe, no hay ningún elemento que nos pueda decir hace más de 1200 años, no hay nada, pero puede ser que vivieran desde hace muchísimo tiempo, porque estudios realizados de la biodiversidad se supone que hace fácilmente 10.000 años que podía existir vida y personas en ese lugar, en el Gran Chaco. Su modo de vida habitual, tradicional, era la caza, la pesca, la recolección, eran nómades. A medida que se van acercando los blancos, se sedentarizan y, por supuesto, empiezan a tener problemas. Pero de eso vamos a hablar. Muy bien. ¿Cuál es la cultura, cuál es la cosmovisión que tienen los wichís? Esa totalidad que nos va a permitir entender después qué es enfermedad y qué es salud. No tienen una cosmogonía única, sino que está formada por un conjunto de relatos, de leyendas, que lo van transmitiendo los ancianos a los niños, pero las distintas leyendas, todas coinciden en que el eje de la cultura, aquel elemento central del cual se van a derivar los valores, la moral, los principios éticos, es lo que llaman el Usek, traducido como la buena voluntad. Digo que hay varias leyendas y que se repiten, porque hay una donde el inmortal, que es el único que no se corrompe, como las plantas, los animales y los hombres, va a amasar en arcilla una joven. No es importante la figura de la mujer. Va a amasar una joven y le van a insuflar, soplándole ese principio espiritual que lo van a llamar Usek. En otra leyenda, una diosa que baja del cielo, donde habita junto con las estrellas, también diosa, no diosa, va a amasar barro y va a ir armando toda la colonia wichí. Y en todos los casos, de la misma manera que la otra leyenda, le va a ir insuflando este principio espiritual, que por ser divino es un principio bueno. Muy bien, ¿para qué es ese principio? Este principio cumple dos funciones: proteger la sociedad, evitando la segregación, evitando la agresión, y proteger al individuo, evitando las enfermedades. Eso sería el marco general. ¿Cómo funciona? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que otorga? El wichí está en el corazón, no en la cabeza, en el corazón. El wichí, perdón, dice la voluntad, la buena voluntad, discúlpenme. La buena voluntad está en el corazón y es la capacidad de comunicarnos, de poder acercarnos a los demás, es decir, es la capacidad de socializar. Lo que determina al ser humano, lo diferencia al ser humano, es justamente esa capacidad que nos da el ser de comunicarnos y poder establecer relaciones con otros. Fíjense, acá empieza la gran diferencia con los seres. El punto de partida es
cómo consideramos al hombre, la antropología, difiere. Para Occidente, lo que determina, lo que diferencia al ser humano es la razón. Para los Gucci es la comunicación, es la posibilidad de socializar, sería el lenguaje de alguna manera. Pero no es concebido el lenguaje como en Occidente, como dijiste vos, y lo que se dice, la posibilidad de abstracción. No, el lenguaje concebido como la posibilidad de comunicación. Esta diferencia va a hacer que haya cultura. ¿Por qué? Porque en la medida en que lo que nos designa, lo que nos diferencia, es la razón, el camino fundamental de esa cultura va a ser el conocimiento, va a ser el despliegue de la razón. Cuando lo que nos diferencia es la comunicación, el despliegue de esa cultura va a ser la socialización. Son puntos de partida básicos que realmente no se piensan, pero que están en la base. Son muy fuertes, porque Aristóteles sí dijo que el hombre era, además de un animal racional, un animal político, pero poco a poco esa cosa de político se fue olvidando y se priorizó lo racional. Fíjense que lo llaman voluntad. ¿Por qué? Porque justamente el ISEC lleva a actuar, a comunicarse con los demás. En la medida en que hay actuación con otros, tiene que haber normas. No podemos comunicarnos con el otro y ¡pah! Darle un cachetazo. No, hay que comunicar de una manera que podamos establecer una sociabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que dentro de esa concepción básica de lo que es el ser humano, se incluyen principios morales, principios que tienen que ver con la conducta. La razón no tiene nada que ver con la ética. La razón tiene leyes propias que van a desarrollarse dentro del correcto desarrollo del pensamiento. Por ejemplo, digamos que la manifestación más clara de lo que son las leyes de la razón, la lógica, la coherencia, etcétera, etcétera, son las matemáticas. ¿Sí? Las matemáticas, un modelo matemático puede aplicarse para saber cómo funciona el corazón, lo cual es maravilloso para la ciencia, para la salud, y también puede aplicarse para ver de qué manera funciona algo vinculado con un principio. ¿Por qué? Porque la razón, al tener leyes propias, son leyes que le pertenecen, no al hombre, a la razón. Entonces están alejadas de la ética. La ética, la moral, es decir, la búsqueda de principios, que sería la ética, la moral, que sería la aplicación de esos principios, siempre tiene que ver con el otro, con la comunicación. Entonces fíjense, ya aquí partimos de algo que es bastante diferente. Es decir, la idea de los Gucci es que el ser humano es un ser moral. Se convierte en persona cuando tiene normas para comunicarse. Y eso ellos, cuando hablan de este principio, dicen que también es el principio que les da conciencia y que les permite pensar. Identifican pensar con el principio de la buena voluntad. No hay una diferencia entre pensar y actuar. Tienen que ir parejas. Les dirán, claro, por eso no hay un desarrollo de conocimiento como en Occidente. Es verdad, no hay un desarrollo de conocimiento como en Occidente. Son puntos de partida objetivos y realización humana diferentes. Muy bien. Muchas veces algunos autores asocian el ISEC, la buena voluntad, con el alma. ¿Por qué? Porque es un principio espiritual. Y también podemos hablar que es una especie de alma, pero tenemos que marcar la diferencia entre lo que es esta alma, la buena voluntad, y lo que es la concepción de alma occidental. Para el occidental el alma es algo espíritu
sea, la acepción es un principio espiritual que nace igual, igual. Para los Gucci, la buena voluntad comienza con el nacimiento, pero como un germen, como un embrión. Un embrión que tiene que ser desarrollado. ¿Cómo se desarrolla ese embrión? Y ese embrión se desarrolla poco a poco, a medida que el chiquito empieza a jugar con los otros chiquitos, empieza a vincularse con los otros chiquitos y empieza a compartir los poderes. Este paso es el paso donde el niño deja de ser algo semejante a un animalito, donde solamente tiene la energía física, y pasa a ser una persona. O sea, para el Gucci, una persona es aquella que tiene conciencia moral. En última instancia es darse cuenta de lo bueno y lo malo, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Pero lo importante es que justamente la buena voluntad se va desarrollando, se puede ir perfeccionando o se puede ir perdiendo hasta que se puede evaporar totalmente. Esto va a tener que ver con la salud y con la sociedad. Entonces, ¿qué serían las normas? ¿Cuál sería la manera en que esta buena voluntad se tiene que perfeccionar? Bueno, eso tiene que ver con lo que serían las normas sociales, lo que se busca en la comunidad, porque está estrechamente vinculada. Y lo que se busca en la comunidad es que haya unión entre todos. ¿Qué es lo que hace perder la buena voluntad? El miedo, la agresión. Son los dos factores que hacen perder la buena voluntad. Y el miedo, de la misma manera que aparece la buena voluntad, también en el bebé, desde que nace, aparece el miedo. Son dos cosas que van juntas. Son dos cosas que tienen que ir buscando la manera de que la buena voluntad pueda no ser dominada por el temor. Y en este caso nos encontramos con que justamente son los principios morales de la comunidad Gucci. El principal principio moral es desarrollar el diálogo. Es fundamental aprender a dialogar. Es fundamental encontrar, como dicen ellos, palabras frescas para evitar que un corazón caliente por el egoísmo agreda y cree. O sea, para el Gucci lo más importante es hablar, dialogar, porque el lenguaje tiene que ver con la posibilidad de transmitir cuáles son los deseos, cuáles son los pensamientos de la gente. Pero, de manera paralela, es fundamental el escuchar. Porque si no se escucha, no hay diálogo. Nosotros últimamente escuchamos mucho hablar de diálogo, pero nunca escucharon, ni leyeron, ni vieron lo que dicen los Gucci, que de alguna manera son los campeones del diálogo. Porque para los Gucci, si no se escucha, no hay diálogo. ¿Por qué? Porque no se puede saber lo que el otro quiere. Fíjense, el término oír y el término entender, el lenguaje de Gucci, en teoría, como no me acuerdo, tan difícil, son sinónimos. Para poder hablar de si se entienden o si escuchamos, usan la misma palabra. Si no hay escucha, no hay nada. Es más, cuando llevo un extranjero, a alguien desconocido, escucha, se queda en silencio para que él pueda libremente explicar lo que quiere. A veces el que llega, que el Gucci se queda silencioso y espera, se queda asombrado, porque nosotros estamos acostumbrados a que uno habla y el otro interrumpe. ¿Sí? No, los Gucci tranquilos, son sumamente buenos. Muy bien, creo que esto es un poco la imagen de lo que es el ser, ese famoso núcleo que marca la antropología, que marca los valores, porque en última instancia marca los valores de la comunidad. ¿Qué pasa con las enfermedades? Dijimos que
Los bichos son animistas. ¿Qué quiero decir con animistas? Quiero decir que para ellos todo lo que existe en la naturaleza tiene como una especie de dueño, como una especie de señor, como un espíritu que es el que lo está dirigiendo. Hay leyendas del dueño del agua, del dueño del sol, del dueño de los árboles. Esa sería la concepción animista. Muy bien, ¿qué son las enfermedades? Las enfermedades son espíritus enfermantes. Aparecen espíritus enfermantes. Son espíritus a los cuales el sol debe buscar. Por eso van adentro, se meten adentro. Esto pasa tanto en los seres humanos como en los animales y como en las plantas. A veces uno ve un árbol que está precioso, lo corta y resulta que adentro está bueno. ¿Por qué? Porque a los espíritus enfermantes el sol le gusta. Son explicaciones chinas, ¿no? Siempre en todas las explicaciones están ligadas a la naturaleza. El sol no le gusta, entonces se van a ver. No se van dentro de cualquiera. Van solamente cuando encuentran un corazón pasivo. O sea, van solamente cuando no han desarrollado la buena voluntad. Cuando espiritualmente están débiles. Y si quieren, podemos utilizar palabras nuestras, cuando no tienen defensas, cuando se ha roto el sistema inmunológico. Pero ¿me escuchan? Porque por eso me acerco y suena mejor. ¿Acá? Bueno. Pues me parece que retumba acá. ¿No? Bueno. Muy bien. Entonces, fíjense, son estos espíritus enfermantes que llegan cuando el corazón está vacío, cuando no hay defensa, ¿sí? Cuando no tienen fuerza espiritual para rebatir. ¿Cómo se cura? Hay dos formas, dos maneras. Una es la manera personal, diría yo, a través de lo que serían los chamanes, los cabezantes, los chamanes, o son curanderos, no son más curanderos, pero en realidad se llaman chamanes. ¿Quiénes son los chamanes? Los chamanes en principio serían aquellos que han logrado desarrollar mucho más el ser. El ser, han desarrollado, que tienen mayor contacto con la naturaleza, que pueden establecer vinculaciones con la naturaleza mucho más fuertes. Cuentan, no uno sino varios antropólogos, que en una zona llena de animales, en realidad es cosas, víboras, bichos, qué sé yo, es muy raro que a un bichi lo pique una víbora. Mientras que van los blancos y tienen que irse con botas y cuidándose. Y obviamente lo que señalan es que, bueno, que hay una posibilidad de comunicación con la naturaleza que nosotros no la tenemos. Nos cuesta entenderlo, pero bueno, son hechos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacen estos señores? Y estos señores van a tratar, porque recordemos que lo que hace perder la buena voluntad es justamente el temor, la agresión. Lo que hacen estos buenos señores es, a través de la palabra, a través de buscar términos que la manera, el diálogo, de lograr qué es lo que le atemoriza, ir tratando de que recupere la fuerza espiritual. Pero esa fuerza espiritual se va a dar en una comunidad, es un ser social. Entonces también la comunidad no tiene, por supuesto, un ministerio de salud, pero también la comunidad se va a ocupar de sus integrantes tratando de establecer una organización política y económica donde aquellos elementos que interfieren en la buena voluntad sean mitigados. Es decir, ¿cuál es la política, si podemos utilizar este término, de los bichis? Hay una persona que se llama cabezante,
que también puede ser hombre o mujer, lo mismo los chamanes también pueden ser hombre o mujer, es el encargado de mantener la paz y la armonía. ¿Qué es lo que le da autoridad? La autoridad no se la da ni la sangre, ni el poder, ni la tradición. Nombran a uno en la medida en que tenga gran capacidad de persuasión. ¿Por qué? Porque el objetivo de la política es justamente poder mantener la paz. Los huichis son absolutamente conscientes de que existe el egoísmo, de que existe la cólera, de que existen todas aquellas emociones negativas, o como diría Spinoza, las emociones tristes, a la par de las emociones alegres, hablando de Spinoza, o a la par de las buenas emociones. Es más, los huichí también tienen una historia de guerra, es decir, no es que sean santos varones que se quedan sentados mirando la luna. No, también tienen una historia de guerra con otras tribus. Solo que en general las guerras no se originan por cuestiones económicas. No es por dominar esta costa o aquel río, sino por cuestiones que tienen que ver justamente con la organización social. Generalmente se pelean porque le robaron a una mujer, le robaron a un chico, entonces aparece la guerra. Cuando alguien no conserva la buena voluntad y se vuelve egoísta, poco solidario, se lo denomina delincuente. Son los delincuentes aquellos que en realidad no son. Pero ¿para qué sirven los delincuentes? Para la guerra. Es decir, cuando hay una guerra, los delincuentes son inútiles. Si no, los delincuentes deben ser marginados. Incluso cuando hay una guerra, se trata de aplacar, negar o limitar la buena voluntad. ¿A través de qué? A través de la loja del alcohol. Fermentan la loja y con el alcohol también la buena voluntad buena, aparece la presión, etcétera, etcétera. Bien, quería marcar que no niegan lo negativo, pero justamente porque no lo niegan es que su política va a intensificar aquellos aspectos que evitan el egoísmo. ¿Qué es lo que evita el egoísmo? Que no haya disparidad, que no haya superiores e inferiores, es decir, que haya igualdad. Por eso el cabezante, que es elegido justamente por la persuasión, para evitar cuando hay una discusión, tener capacidad de palabras frescas, como dicen ellos, en el caso de que sea algo realmente negativo, compensarlo. El cabezante habla en nombre de la comunidad. Si el cabezante empieza a actuar para su propio beneficio, inmediatamente empiezan a murmurar, esa es la palabra que utilizo, empiezan a murmurar en la comunidad y finalmente lo sacan. O sea, es un gobierno sin poder. ¿Por qué? Porque el poder lo tiene la comunidad. Es un gobierno que no es el dueño de la verdad. Entonces, si no hay alguien que sea dueño del poder, dueño de la verdad, la posibilidad de escuchar es válida. Cuando alguien es dueño de la verdad o dueño del poder, en realidad no puede escuchar. Pero finalmente la economía también está organizada para evitar diferencias, egoísmo, o sea, posibilitar la buena voluntad. Los Wichi dijimos que consideran que la naturaleza, viven muy ligados a la naturaleza, pero consideran que la naturaleza está regida por sus propios espíritus y tiene poder, es decir, justamente el poder, lo negativo, las fuerzas está en la naturaleza. Hay
¿Eso qué quiere decir? Si la naturaleza, los espíritus son los dueños de la naturaleza, quiere decir que la tierra solo puede ser un bien de uso. Entre los wichí no hay propiedad privada. Lo único que pueden hacer es aquello que el fruto de su trabajo, eso es para ellos. Por ejemplo, lo que pescan, lo que recogen, eso es para ellos. En este sentido, es la misma justificación del trabajo como apropiación, como dice Locke, Marx, pero con un sentido diferente. Ahora bien, una de las cosas que marca y que tiene que controlar el cabezante es que no haya superproducción. Tiene que ser una economía de subsistencia. ¿Por qué? Porque la superproducción, ¿qué es lo que hace? Exacerba el egoísmo. Y en la medida en que exacerba el egoísmo, va a establecer relaciones de dependencia, de dominación, si ya terminan, de dominación, y consecuentemente va a aparecer el resentimiento, la bronca, etcétera, 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 que no va con la buena voluntad. La gente lo que tiene que hacer es un trabajo, el tiempo de trabajo es el trabajo limitado, suficiente para aquello que necesita, además desde una perspectiva natural, ¿para qué llenarse de bienes? Que si se llenan de bienes, que los bienes serían comida fundamentalmente, pasa el tiempo, no los usan y se pudren, pero fundamentalmente por un tema moral. Bueno, entonces, fíjense, ya terminó. El tema de la salud y la enfermedad entre los wichí solo se puede entender si entendemos cuál es su concepción de la realidad con el famoso ICE o buena voluntad. Y la enfermedad, para curarla, requiere mejorar uno internamente su parte espiritual, pero fundamentalmente en la medida en que se es un ser social, lo que tiene que haber es una sociedad que contribuya para que no se enfermen y para que puedan subsistir. Esto sería la visión general de los wichí. En este momento, con la llegada del blanco, la situación es muy otra, conservan las tradiciones, pero la posibilidad de vivir se les ha complicado muchísimo. Pero bueno, eso queda por si quieren hacer alguna pregunta. Espero que haya quedado clara la diferencia entre salud y enfermedad en este tipo de cultura y lo que sería la salud y la enfermedad en Occidente. Bueno, yo voy a